A empezar un repaso de lo que sería curvas cónicas. Es un tema que ya hemos dado, pero como hace tiempo que lo vimos, seguro que se nos ha olvidado. Vamos a saber que lo primero que ocurre es que las curvas cónicas salen de la sección de un plano a una superficie de revolución que se conoce como cono de revolución. Dependiendo de la dirección de ese plano, de ese corte, obtenemos bien sea una parábola, una circunferencia, una elipse o una hipérbola. La más fácil de obtener evidentemente es la circunferencia, en el cual el plano azul es perpendicular al eje, ¿vale? La parábola sería, el eje de la parábola es paralelo a una generatriz de la elipse. La elipse pues es este tipo de corte, y la hipérbola, digamos que el eje de la hipérbola es paralelo al eje del cono de revolución. ¿Vale? Esas serían las cuatro posiciones fundamentales. Hay otras dos posiciones que son muy extremas, que es que el plano pase justo por este vértice, con lo cual es un punto, y otra posición extrema es que sea un plano vertical, como en el caso de la hipérbola, pero que pase por el vértice, y lo que te salen son como dos asíntotas. Os recuerdo que esto se dio en clase, hicimos todos los ejercicios, pero fundamentalmente van a caer en selectividad los de esta página, ¿vale? Los ejercicios de arriba, que son tangente a la curva por un punto de ella, te dan un punto de la curva, P en este caso, P, y te piden que halles la tangente. Solo hay una solución en este caso, cuando te dan un punto de la curva. El ejercicio de abajo, con la elipse, la parábola y la hipérbola y la parábola, lo que nos dan es un punto exterior a la curva. Entonces hay dos tangentes, ¿vale? En el punto P hay una tangente, el punto P, otras dos tangentes, y el punto P, y hay otras dos tangentes. Sin embargo, veíamos que había otros dos tipos de ejercicios. Uno de ellos consistía en que te daba una dirección y te decía tangentes paralelos a la dirección dada, a la dirección D, y tienes que hallar esta tangente y esta tangente. Aquí teníamos el caso para la hipérbola y aquí el caso para la parábola. Y por último también vimos la intersección de una recta, que consistía en hallar los puntos en los que una recta corta, en este caso, a la elipse, ¿vale? Cuando tengamos estos ejercicios, algunas veces no tienes ni siquiera que dibujar la curva. Si no te dice y dibuja la curva, no tienes que dibujarla, solo tienes que hallar el punto de tangencia o el punto de intersección. Así que tenéis que prestar mucha atención a si tenéis que dibujar la curva o no, más que nada para no perder tiempo. Bien, vamos con la elipse. La elipse estaba formada por dos ejes, un eje mayor y un eje menor, son perpendiculares. A este eje, al mayor, también se le suele llamar eje real. Y deciros que se definía la elipse como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. O sea que si yo sumo R y R', ¿vale?, me sale siempre una constante, que en este caso va a ser la distancia OA. Si cojo otro punto de la curva, imaginaos que aquí hubiera un punto Q, y sumo el segmento QF y el segmento QF', me tiene que seguir saliendo 2A. ¿Vale? Repito, la elipse se define como el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. Bien, habitualmente me dan los ejes y me piden que halle los focos. Para eso tenemos que coger la mitad de la distancia 2A, o sea, A0 lo cojo como radio, y haciendo centro en C o en D hago un corte sobre el eje mayor, que me va a dar el foco F y F'. Bien, vamos con los elementos. La elipse tiene varias circunferencias fundamentales. Una de ellas es la circunferencia principal, CP, que consiste en una circunferencia con centro O y diámetro AB, y también tiene unas circunferencias, una por cada foco, que se llaman las circunferencias focales. CF es la circunferencia focal de este foco, y CF' es la circunferencia focal de F'. El radio de esta circunferencia es siempre AB, ¿vale? O sea, la circunferencia focal CF' es con centro en F' y radio AB. Bien, y luego hay una serie de circunferencias que son este trazadito que tenéis aquí, que hacen que la elipse se pueda definir como el centro de el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que, pasando por un foco, son tangentes a la circunferencia focal del otro foco. Repito, la elipse también se define como el centro de las circunferencias que, pasando por un foco, son tangentes a la circunferencia focal
que es esta, del otro foco, ¿vale? Todo este trazado, ¿para qué? Pues para resolver los problemas que vamos a ver ahora. Veis aquí, cualquier recta tangente a la elipse en un punto dibuja este triángulo que va a ser isósceles, y que el simétrico de f respecto a esta tangente es f sub 1, o sea que la tangente funciona como eje de simetría de ese triángulo isósceles, con lo cual este ángulo va a ser igual a este ángulo de aquí. Vale, aquí me entretengo más adelante no me voy a entretener porque no puedo explicar todos los ejercicios en un vídeo, hay muchísimos. Vale, construcción. Construir una elipse es muy fácil porque habitualmente se utiliza el método método por puntos, que se llama, que consiste que en el eje mayor pones un punto, por ejemplo el punto 3, y ahora vas a hacer lo siguiente: mides desde A hasta 3 con el compás y pinchas desde F y haces un corte y otro corte, y con esa misma medida pinchas desde F' y haces un corte y otro corte. Y ahora sigues teniendo el 3, ¿no? Pues ahora vas a medir desde B, coges con el compás de B a 3 y vas a hacer un corte haciendo centro en F, te da un corte aquí y aquí, y haciendo centro en el otro F y te da un corte aquí y aquí. O sea que por cada punto que tengas aquí te salen 4 puntos. ¿Veis? Aquí lo hice, con cada pareja de radiovectores, con cada pareja te van a salir 4 puntos. Entonces esta operación la repites 3 veces, como tenéis aquí, y ya te salen más o menos estos puntos que son los fundamentales para dibujar una elipse. Más, se puede dibujar la elipse también ayudándonos desde la circunferencia principal CP. ¿Cómo? Dibujas la circunferencia con diámetro del eje mayor. Dibujas también la circunferencia con diámetro del eje menor. Y ahora, desde centro en O, haces radios que corten a las dos circunferencias. Por estos dos puntos de corte hacemos vertical y horizontal y te van a ir dando puntos de tu elipse. Otro método por haces proyectivos. Consiste en meter, dados los ejes mayores y el eje mayor y el eje menor, consiste en dibujar un rectángulo y hacer una serie de divisiones, ¿vale? De tal manera, proporcionales, de tal manera que al unirlo de tal forma te van saliendo puntos de la elipse. Esto es fundamental porque este método abrevia mucho cuando nos den ejes conjugados. ¿Y qué son los ejes conjugados o diámetros conjugados? Pues son dos ejes de la elipse, pero que no son los perpendiculares, o sea, no es el diámetro real que vendría por ahí y el diámetro menor que vendría por ahí, son otros dos ejes. Y con estos ejes, ¿os acordáis de este método? Se podían calcular los ejes de la elipse, ¿veis? Los diámetros conjugados serían este, y haciendo todo este galimatías de líneas teníamos el diámetro mayor y el diámetro menor. Como dije que este se os iba a olvidar, aunque lo hemos dado, yo os propongo este método, que es igual que el que los haces. Lo que pasa que en lugar de meterlo en un rectángulo, pues como tienes estas dos direcciones, pues lo metes en un romboide, haces las divisiones, los unes y te sale exactamente igual. Otro método sería este. Este método consiste en hacer una circunferencia con diámetro el eje mayor de los dos que te dan, de los dos conjugados que te dan, que serían este y este, haces el eje mayor, o sea, la circunferencia mayor. Ahora, ¿qué tienes que hacer ahora? Dado este diámetro que también te lo dan, unes este punto con este de aquí y este de aquí. ¿Dónde sale este de aquí? Este diámetro. Pues este es el perpendicular por el centro a este diámetro que te dan aquí. O sea que tú haces la perpendicular, se corta aquí con la circunferencia de aquí y tienes que unirlo con este y con este. Y ya tienes aquí, ¿ves esta forma que parece una pajarita? Pues recreando esta pajarita tantas veces como tú quieras te van a salir puntos de la elipse. ¿Cómo? Pues mirad, cojo este punto de aquí, tiro la perpendicular y hago la paralela a esta dirección y la paralela a esta dirección. Y por este punto, no sé si era este o este, por este punto la paralela al otro eje y te van dando puntos. Fijaos que este método te tiene que sobresalir la elipse. ¿Por qué? Porque evidentemente este eje no es el mayor que tiene la elipse, el eje mayor es el que viene por aquí, eje mayor o eje real, ¿vale? Es el que viene por aquí, con lo cual tiene que sobresalir. Tanto en este método como en este no averiguas los ejes, por eso este método es el único que te da los ejes mayor y el eje menor. En este te dibuja la curva pero no te da los ejes, ¿vale? Problemas.
Pues estos son los problemas que vimos arriba, que vimos en clase. Este es, dado un punto P, te piden que halles la tangente y la normal. Esto cae sí o sí. O sea, si cae algo de curvas cónicas suele caer este, ya lo habéis visto en los ejercicios que hemos estado haciendo. ¿Cómo se hace? Pues unes F con P y F' con P y haces la bisectriz de este ángulo y ya lo tienes. Y la normal es la perpendicular por el punto P. La perpendicular a la tangente por el punto P. Vale, aquí te dan el punto P y te piden que halles las rectas tangentes a la elipse, que vendría por aquí. ¿Cómo se hace? Pues vamos a hacer la circunferencia focal de F, por ejemplo. Hacemos la circunferencia focal de F con radio AB, que es esta de aquí. Y ahora, con centro en P y radio hasta F', hacemos esto de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la circunferencia focal de F, en esta circunferencia estarán los simétricos del otro foco. Por eso tienen que equidistar tanto F'1 como F', tienen que equidistar de P. E igual le pasa a F'2 y F' que tienen que equidistar de P, por eso se pincha aquí y se hace esta circunferencia. Teniendo este simétrico y este simétrico, se une y se hace la mediatriz. Y ya tenemos una tangente y otra, se une y se hace la mediatriz. Para hallar el punto donde toca la elipse, pues lo unimos este punto con el otro foco y ya tenemos uno, y unimos este punto con el otro foco y ya tenemos el punto de tangencia. O sea que la recta tangente sería esta, y este sería el punto de tangencia con la curva, y la otra recta tangente sería esta, y este sería el punto de tangencia T2. Vale, aquí en este ejercicio lo que te dan es la dirección D y te piden rectas tangentes a la curva paralelas a esta dirección. ¿Cómo se hace? Pues hay que empezar haciendo la circunferencia focal de F con radio AB y después hacemos desde el punto F' una perpendicular a la dirección D. ¿Vale? Esto me da dos puntos de corte con la circunferencia focal, este punto y este punto, y pasamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, desde F' a F'2 mediatriz y de F'1 a F' mediatriz de este segmento, de este y de este. Hacemos esas dos mediatrices. Para hallar el punto de tangencia, pues unimos este punto, el simétrico de este foco se une con el otro foco y me dan los puntos de tangencia igual aquí. Unimos el simétrico de este foco con el otro y donde me corte a la tangente tengo el punto de tangencia, vamos. Vale, este ejercicio es un poco más complejo, así que lo que he hecho es que os he enlazado un vídeo. No creo que caiga, o sea que esto es ya porque queráis investigar. Este es el que te dan una recta y tienes que hallar los puntos de intersección. No es difícil, pero este ejercicio se resuelve por centro radical. O sea, la circunferencia esta amarillita es una circunferencia auxiliar que tiene que cumplir que está en la recta intersección que te dan, ¿ves? Tiene su centro aquí y pasa por el otro foco, ¿vale? Me corta esta circunferencia focal en un punto y en otro y esto me da un eje radical. El otro eje radical sale de F y su simétrico, que tiene que estar en la circunferencia amarilla. Tengo este eje radical y ya tengo centro radical. Averiguo el valor de la potencia, que sería pues el valor haciendo aquí semicircunferencia que no está, esto sería raíz de K, y haciendo esta circunferencia me da un punto de tangencia y el otro. Y para hallar el punto de intersección hallo los simétricos, esto sería el simétrico de este foco, pues como he procedido en los ejercicios anteriores, este simétrico lo uno con este foco y me da un punto de tangencia, y este que es el simétrico también de este, porque está en la circunferencia focal de este foco, lo uno con este y me da aquí el punto de tangencia. ¿Vale? Esto no debe de sonar a chino. Si os está sonando a chino es porque se os ha olvidado, porque lo dimos, nos examinamos y sacasteis muy buena nota. Aplicaciones, esto es muy interesante. Se puede ver en los ejercicios de homología. Por cierto, aquí la he liado, vamos a poner una tilde y una i. Circunferencia, aquí falta también una e. Vale, estos ejercicios los hicimos, ¿acordáis que los hicimos para subir nota? No va a caer esto en selectividad, ni en broma, digo yo, porque es que esto lleva un montón de tralla. De todas maneras, os he enlazado una serie de vídeos. Si pincháis la imagen, cuando veáis la presentación, veréis que os lleva a unos vídeos que os lo explican paso a paso, que son los que utilizamos cuando hicimos el ejercicio. Que se me va ver tamaño real. Vale, y aquí tenéis el último ejercicio, una de las aplicaciones también que hemos estado viendo estos días, que es dibujar una circunferencia en un plano oblicuo en sistema diédrico. Como veis, salían dos elipses, cada una con sus ejes, y esto lo hemos requete explicado. Si pincháis en este vídeo vais a ir a un vídeo que ha hecho un profesor de ingeniería que lo explica muy bien, y yo creo que es de los más claritos que he visto. ¿Vale? Por si todavía tenéis dudas. En el examen que voy a haceros seguramente voy a poner este ejercicio, así que espero que
que lo hagáis y lo veáis un montón de veces. Por último, también sale este ejercicio en la sección de un cono. O sea, si te dan un cono, aquí no estaría dibujado porque falta la parte de fuera. Si te piden que lo secciones, en este caso un plano proyectante vertical, pues también sale una elipse. Si pincháis, también te va a llevar a un vídeo donde se explica. Por último, en axonométrico hay veces que necesitas dibujar una circunferencia y para eso se utiliza este método, que es el método de dibujar, meter una circunferencia con este diámetro, con el diámetro del lado del rombo. Haces un cuadrado, ahí metes una circunferencia, haces las diagonales y te llevas esto por paralelas y por paralelas y se cortan con las diagonales en estos puntos, ¿vale? Aquí tenéis el método también un poquito más claro. Y este método es un método exacto y que sepáis que lo que sale aquí es una elipse, ¿vale? Si no hace falta hacer la circunferencia entera, con hacer esto ya te sale un punto y el otro, ¿vale? Si pincháis en esta imagen también os va a llevar a un vídeo donde se ve paso a paso cómo se hace. Por último, existe una manera de hacerlo en axonométrico, pero no es una elipse, o sea, esto no es una elipse, esto es un óvalo, ¿vale? Y no es una elipse. ¿Cómo se hace? Pues este tramo de circunferencia se hace con centro en O y radio hasta aquí, este tramo de abajo se hace con centro en 1 y radio hasta aquí, y este trocito y este trocito se hace con centro en 3 y radio hasta aquí, ¿vale? Entonces es una circunferencia que es el óvalo y está formado por 4 tramos de circunferencia. Si superponemos los dos métodos aquí, os dais cuenta que no es igual. El magenta sería el óvalo y el verde sería la elipse. Y no son iguales. Digamos que el método del óvalo no es exacto. Si pincháis en este ejemplo, os va a salir un vídeo en el que se ve cómo se hace con el método del óvalo, ¿vale? O sea, si pincháis aquí os saldrá un paso a paso de cómo se hace con el método del óvalo, que es una manera de abreviar en el examen de selectividad. Bien, voy a ir más rápido porque es que si no no da tiempo. Voy a hacer un vídeo de media hora. La parábola. Aquí tenemos la parábola. La parábola lo que tiene es un foco, un vértice que está a la mitad de distancia entre el foco y la directriz, y el punto P, los puntos de la parábola van a equidistar de F y de Q el perpendicular a la directriz, ¿vale? Por eso se dice que la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz, ¿vale? Cuando os dicen en selectividad que indiquéis cuál es el parámetro es la distancia desde el pie desde D, o sea, el pie de la perpendicular del eje y de la directriz, hasta F. Muchas veces te dan el parámetro y si ves que a la mitad tiene que estar V, ¿vale? No lo confundáis con la distancia de D a V, que eso no es. El parámetro es de D a F, o sea, la distancia que hay entre el foco y la directriz. Elementos. Bien, pues aquí lo tenéis. Aquí vuelve a aparecer otra vez el triángulo isósceles y cómo la recta tangente divide este ángulo en dos partes iguales, etcétera, etcétera. También se define la elipse como el lugar geométrico de los centros de la circunferencia que pasando por F son tangentes a la recta directriz, por ejemplo. ¿Vale? En este caso la circunferencia focal principal de la elipse sería una recta, ¿vale? Y esto hace las veces de circunferencia focal. O sea que la elipse la parábola es muy parecida a la elipse. En este caso la circunferencia focal sería la directriz y la circunferencia principal sería CP, ¿vale? Bien, construcciones. Aquí tenéis las construcciones. Voy rápido. Pones un punto cualquiera, ¿vale? Y mides desde D, ¿vale? Y pinchando en F haces un corte, ¿sí? Donde se te corta con la perpendicular por ese punto, tienes un punto de la parábola. También se puede hacer por haces. Si desde V hasta cualquier punto P haces este rectángulo y empiezas a hacer cortes, 6 cortes en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, te van a salir puntos también de la parábola. Pero este método no lo recomiendo, haces este que es el de toda la vida. Problemas. Bien, tenemos el problema que hemos visto por un punto de la curva, no lo explico porque es muy fácil. Aquí tenéis este punto que es también muy fácil, que es por un punto exterior, ¿vale? ¿Sí? Fijaos que está utilizando, el truco está en esta circunferencia que le da los simétricos, ¿no? O sea, circunferencia desde el punto hasta F y te da los simétricos y por ahí perpendicular y perpendicular y ya le da los puntos. Este método también es muy sencillo.
dada una dirección, pues tenemos que empezar haciendo la perpendicular, pero este método se puede poner difícil dependiendo de lo que te dan. Aquí en este caso me están dando la directriz, con lo cual yo lo que hago es que por F hago la perpendicular a la dirección que me dan, que me da ya el punto este, y ya es fácil porque ya tiro para allá, etcétera, y hago la mediatriz de F1 a F y ya me da la tangente. Pero fijaos aquí que no me están dando la directriz, ¿vale? En este caso me dan la directriz, pero en este caso me están dando esta recta, que es lo que hacía las veces de circunferencia focal. Pero procedo igual, lo que hago es que de aquí a aquí hago la perpendicular y sé que el punto medio desde la directriz que pasaría por aquí, el punto medio de esta recta pasa siempre por esta recta de aquí. Lo podéis ver si nos vamos al principio, lo veis, ¿no? ¿Vale? ¿Lo veis aquí o no? O sea que la mediatriz de este segmento pasa siempre por encima del punto V. ¿Lo vemos? Con lo cual este ejercicio es como este, pero no te están dando la directriz. Así que mucho cuidado, ¿vale? Esto sí que podría caer. Así que yo estos dos los tendría en mente. Por último está este ejercicio que, como es un poco más lioso y más complicado, que es el de la intersección de una recta, os he puesto un vídeo si pincháis en esta imagen y otro vídeo si pincháis en esta. ¿Cómo se hace? Pues ya digo que lo que tienes que hacer es hacer una circunferencia auxiliar que tenga su centro en la recta que te dan. Esta recta, por ejemplo, coges este punto a voleo y tiene que pasar por F, ¿vale? ¿Sí? Calculas el simétrico y haces esta recta. Esto funciona como eje radical. La directriz va a funcionar como otro eje radical, con lo cual aquí tenemos centro radical, hallamos el valor de la potencia, que es hasta aquí, hasta este de aquí, y hacemos esto de aquí y ya tenemos este punto perpendicular y este punto perpendicular, ¿vale? Y me dan los dos puntos de intersección. Practicar, es que no queda otra. Aquí tenemos este que también lo hicimos, el del homólogo de una circunferencia. Por cierto, sí que es una parábola porque tiene un punto en el infinito, ¿vale? Si nos vamos a los ejercicios de antes, que se me ha olvidado comentarlo, voy para atrás. Vale, aquí evidentemente tiene dos puntos en el eje, con lo cual son puntos dobles, pero no hay ningún punto en el infinito. Aquí sí, ¿veis? Aquí tenía un punto en el infinito, con lo cual sale una parábola. Más adelante veréis lo que le pasa cuando tiene dos puntos en el infinito. Evidentemente ya sabéis que lo que sale es la hipérbola. Y vamos con otra aplicación de la parábola, que es seccionar un cono con un plano. En este caso es un plano por distante vertical. Y me piden pues que haya la sección, que es esto de aquí, ¿vale? Este rayado ahí no sé por qué sale, se ve que se ha movido algo, pero bueno. Y aquí tendríamos la sección. También puede ser este mismo ejercicio con un plano oblicuo, pero bueno, si es con un plano oblicuo pues ya está, se hace igualmente. Pero lo lógico es que lo pongan facilito y os pongan un plano por distante vertical. Vamos con la hipérbola. Aquí tenemos los elementos de la hipérbola. La hipérbola se define como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya recta de distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. O sea, atendiendo a esa definición, si yo tengo P, la distancia FP menos F'P me tiene que dar una distancia que es constante, que en este caso es la distancia AB. O sea, R menos R' da siempre AB. Y eso pasa con cualquier punto. Yo cojo otro punto de aquí y hago el más grande, o sea, esta distancia menos esta me sigue dando AB, ¿ok? Vale, eso es lo fundamental. También tenemos circunferencias focales. Las circunferencias focales son con radio en F, pero esta vez pues con la distancia AB. O sea, las circunferencias focales son chiquititas y están por aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos, los elementos. Aquí tendríamos una focal, que sería esta, y la otra focal, que sería esta de aquí, ¿vale? Y aquí tenemos el típico triangulito este que ya vimos, el elipse y la parábola, que es que los centros o sea, los puntos de tangencia de las tangentes a cualquier punto de la elipse, este punto de tangencia es el vértice de un triángulo isósceles, tal que los otros vértices son un foco y el simétrico, y su simétrico respecto a este eje de simetría, ¿vale? O sea, F1 es el simétrico de F', y evidentemente este punto está en la circunferencia focal del otro foco. Es siempre igual, como veis, es siempre igual. Construcciones, pues por puntos. Construcciones por puntos. Coges un punto cualquiera, mides ¿desde dónde se medía? Desde B y desde A, pero tienes que hacer las circunferencias pinchando los focos. O sea, de B a este, hago un corte aquí y aquí, y otro aquí y otro aquí. Y ahora mido desde A y hago un corte aquí y aquí, me vengo aquí y hago un corte aquí y aquí. O sea que por cada punto de estos tienen que salir 4 cortes, ¿sí?
De todas maneras, teniendo uno, si tengo los ejes, pues fácil, porque hago simétrico, simétrico, simétrico y simétrico. También lo podría hacer, ¿no? Digo yo. Problemas, pues los problemas que ya hemos visto. Por un punto, te dan un punto y te piden que haga la tangente y la normal, con lo cual es la bisectriz de este ángulo, del ángulo que se forma de unir ese punto con los focos. También tenemos el de tangente por un punto exterior, me dan el punto P y me pide que haya las tangentes por un punto exterior, ¿vale? En este caso esta sería una tangente y este sería un punto de tangencia y la otra tangente está aquí, este sería un punto de tangencia, ¿vale? Y se hace exactamente igual que en la elipse, solo que las cosas están cambiadas, la circunferencia focal es otra, pero como veis, simétrico, lo veis ahí, el simétrico respecto a este, y aquí está el otro simétrico respecto a este. Y ambos dos, tanto F1 como F2, están en la circunferencia focal del otro foco. Es que es siempre igual. Aquí, igual también. Me dan una dirección y me piden que haya las rectas tangentes T1 y T2, que son tangentes. ¿Qué hago? Hago primero circunferencia focal de este foco y perpendicular a la dirección por el otro, y me dan los dos simétricos, este simétrico de este respecto a esta tangente, con lo cual hago la mediatriz, y de F2 a F otra mediatriz. Para hallar los puntos de tangencia, pues tengo que unir este foco con este punto para que me dé aquí, y este foco con este punto para que me dé aquí, o sea que tengo un punto de tangencia aquí y otro punto de tangencia allí, vale. Y por último, intersección de una recta. Como este ejercicio es más complicado y no creo que caiga, no lo voy a explicar mucho. O si pincháis en la imagen, en la presentación que os mande, os saltará un vídeo que lo explica muy sencillito, y yo creo que es fácil de que lo recordéis porque evidentemente lo hemos hecho. Ya deciros que también se hace por eje radical. Veis aquí un eje radical, aquí otro eje radical, esto es centro radical, hasta aquí tiene el valor de la potencia, esto sería el valor de la potencia que no pone raíz de k, y de aquí pues hace los puntos de corte que ahora no sé, ahora ni los veo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahora aquí tendríamos uno y hay otro, ¿vale? Y uniéndolo pues te da un punto de intersección, y aquí el otro me ha costado verlo, tengo para acá y teníamos otro, o sea que dada este ángulo de aquí, hace este corte de aquí y le da este y este, donde se cortan con esto de aquí, ¿vale? Vamos con las aplicaciones. Tendríamos esta aplicación, que es una circunferencia, es el homólogo, tengo el centro de homología, recta límite, prima, eje, y fijaos que esta circunferencia es que tiene dos puntos en el infinito, con lo cual empieza la circunferencia y se va al infinito y empieza la otra circunferencia, o sea que lo que tengo es una circunferencia que se transforma en una hipérbola, ¿vale? Aplicaciones. Muchas veces creo que había un ejercicio que nos preguntaban esto, y una de las preguntas, esta que hay que escribir, te decía, ¿qué tipo de curva es? Y claro, después de dibujarla, tú dices, pues esto es una parábola. Pues no, no es una parábola, porque como puedes ver aquí, es paralela al eje. El eje sería el que está aquí, que es una recta vertical vista desde arriba. Y como es paralela, no queda otra que, si seguimos con el cono de revolución para arriba, arriba tiene que estar el otro haz de la hipérbola. O sea que esto es una hipérbola, como veis aquí, ¿vale? Esto es una posición, esto sería un ejercicio muy interesante porque te explica cómo calcular otra serie de puntos y demás. Échale un vistacillo porque está bien. Y aquí tendríamos pues con un plano proyectante. Y este ejercicio también te lo podrían dar con un plano oblicuo, siempre y cuando el cono no estuviera apoyado en el suelo. O sea, es muy difícil que caiga, ¿vale? Y nada, con esto me despido. Os he hecho un resumen muy rápido para que recordéis casi que solo caen los ejercicios de por un punto de la curva y por un punto exterior, ¿vale? Por favor, aprended las maneras que hay de dibujar una elipse en diédrico, en axonométrico y en algún ejercicio de homología, porque pueden caer, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos.